Bienvenidos a esta entrevista muy especial que se hace posible gracias a la maestra Suemi, directora de la licenciatura en Educación Primaria, a nuestra amiga la doctora Ale Nieves, quienes nos facilitan aquí tener a una gran investigadora en la didáctica de la matemática, la doctora Lilia Patricia Aque. Gracias por aceptar esta entrevista, muy especial para nosotros, porque la Semana de la Investigación, que ya realiza por varios años la licenciatura en Educación Primaria, es uno de los eventos más importantes para el Benemérito Instituto Normal del Estado Juan Crisóstomo Bonilla. Pues Lilia, mira, esta entrevista es para un público más abierto, no solamente para los estudiantes, entonces me gustaría abordar temas que, bueno, tuvimos la oportunidad ya de conversar un poco a través de medios, pero ahora escuchando tu entrevista me gustaría empezar diciendo, sobre todo un mensaje a los padres de familia, ¿por qué es importante que se fijen en la atención que sus hijos ponen en la matemática, cómo la aprenden y para qué les serviría, digamos, a los niños? No hablaríamos del futuro ni de las carreras, simplemente en su vida cotidiana, ¿por qué sería importante el pensamiento matemático para sus hijos y para la formación de su cerebro? Primero, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Gracias por realizar esta entrevista. Bueno, yo considero que cultivar el pensamiento matemático en los niños es muy importante porque nos ofrece, o más bien nos ayuda a confeccionar un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico cuando nos enfrentamos a varias actividades de la vida cotidiana. Nos permite saber si un descuento es en realidad un descuento, interpretar las noticias cuando nos ofrecen algún gráfico o algunas tablas, ¿no? Es importante que seamos conscientes de la veracidad de nuestra realidad, sobre todo ahora que hay como mucha información masiva, hay mucha gente que dice muchas cosas en TikTok, en redes sociales, que no sabemos si son ciertas o no, pero este pensamiento crítico que surge o que se forma a partir del pensamiento matemático nos ayuda a cuestionarnos, a tener esa perspectiva de duda, ¿no? Muchos dicen, es que dudar no es del todo bueno, pero dudar nos permite aprender y nos permite también diferenciar las cosas que son verdaderas de las que no son verdaderas. Entonces ahí yo considero que hay que motivar a nuestros niños, los padres pueden motivar a sus hijos, pues adentrándolos a las decisiones de la vida cotidiana, cuando van De a, la de casa, la las casa, compras, las cómo se compras, distribuye todo, oye, ¿qué rollo de papel me da más hojas? ¿Y cuál cuánto les pago conviene menos? más, ¿no? Ajá, ¿por cuál pago menos? ¿No? Entonces, pues actividades bastante cotidianas en donde ellos toman decisiones. Dejar que tomen decisiones, sobre todo a edades muy tempranas, es bastante favorable para cultivar ese pensamiento matemático. Muy bien. Y en ese sentido, entonces, estaríamos al lado de que el pensamiento matemático también es una de las bases fuertes, uno de los pilares fundamentales del razonamiento crítico, del pensamiento crítico, ¿no? En ese sentido, como lo has expuesto. Es decir, si uno no desarrolla ese pensamiento, pues tampoco sabe uno cómo discernir Ujú. Sí, lo que exactamente. acabas de decir, cómo se ve un gráfico, cuando te dicen hubo tantos muertos en un país, pero hay una estadística con que Ujú. compararlo, ¿no? Ahora, pensando, por ejemplo, cómo podríamos dar, antes inclusive de los primeros años, digamos, del preescolar, cómo podríamos empezar a desarrollar en nuestros hijos un pensamiento algebraico? O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos, digamos, inclusive antes de que entraran al sistema escolarizado? Yo pienso que los niños, cuando son muy pequeños, son muy espontáneos y aprenden mucho más de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Entonces, incursionarnos en actividades cotidianas, como mencioné anteriormente, y poder plantearles, por ejemplo, situaciones, ¿no? En las que ellos puedan incluso comparar. Ellos saben perfectamente quién es más alto, le preguntas.
papá, ¿no? O incluso voy a contar una situación, tengo una hija va a cumplir 3 años este fin de semana y yo le pregunto, ¿quién es más alto, tu abuela o mamá? Y dice, papá. Entonces no estaba ahí presente, pero sabe discernir, sabe comparar, aunque no esté la persona presente. Entonces, mucho antes de que ellos se escolaricen, el involucrarlos en estas situaciones, incluso en la preparación de alimentos, en el que hay los colores, las clasificaciones, en donde hay más, donde hay menos, eso ayuda a que relacione cosas, compare. También cuando son pequeños pueden pensar en más allá de, ¿no? Ellos empiezan a contar luego con los dedos y pueden llegar a pensar numéricamente. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para involucrarnos en la vida cotidiana, a veces pensamos que en la vida cotidiana no hay matemáticas, pero en realidad hay mucho más. Entonces, hacerlos partícipes de estos escenarios promueve esa forma de ver la realidad de una manera más crítica, ¿no? De una manera más, no sé cómo denominarlo, consciente De su realidad de su social realidad inclusive, ¿no? social. Sí, exactamente, sí. Muy bien. Me llamó también la atención esta idea que hiciste mucho énfasis en tu conferencia, pensar el signo igual, y Ujú, a lo mejor me adelanto, pero vamos tomando ahí, desarrollando el signo igual como resultado, ¿no? Y no el signo igual, digamos, como una equivalencia, ujú, como tú lo ujú, propones y lo han ujú. propuesto teóricos. Y también otra idea ligada que es pensar que la matemática siempre es de right or wrong, ¿no? O sea, Así. siempre, ¿no? Siempre es de un lado o de otro, ¿no? Y pensar en que la matemática son resultados. Creo que esto habría que ir en contra, ¿no? La matemática es un proceso y lo que tú también enfatizaste, ¿no? No hay por qué tenerle miedo al error. Ujú. Yo diría que no son en las matemáticas, pero especialmente en las matemáticas estamos muy, digamos, estigmatizados porque si te equivocas, si no sacas bien todas las operaciones, ya eres malo. Ujú. ¿Esto es importante también? Sí, yo creo que hay pues, muchos estigmas alrededor de las matemáticas, de su aprendizaje y de su enseñanza, y que hemos adoptado posturas que posiblemente no están apoyando a que el alumno en cualquier nivel educativo pues pueda crecer matemáticamente hablando. Una de estas cuestiones es el error. En ese sentido, cuando a un estudiante se le da la oportunidad de analizar su error, puede descubrir qué estrategias fueron las más certeras, cuáles no fueron las más certeras y tomar decisiones sobre eso. Y eso nos va acercando un poquito al pensamiento crítico de nuestra propia actividad matemática. Y además yo considero que cuando el error se normaliza y piensas, no pasa nada, el estudiante lo mira como parte de su aprendizaje y puede tener una influencia positiva en el sentido de que no tenga miedo a equivocarse, perder ese temor, ¿no? Pero no solo en las matemáticas, yo creo que como cultura el error tiene ese estigma, nadie quiere equivocarse, nadie quiere hacer evidente que está errando, pero en realidad es gracias a los errores que hemos avanzado y debería de normalizarse. No pasa nada si nos equivocamos, es una oportunidad para aprender. Yo lo veo de esa manera. Pero eso, digamos, también depende mucho ahí sí, de la metodología, de la forma de enseñar y también de una actitud que tú también hiciste ese énfasis, ¿no? A veces se va perdiendo estas nuevas formas de enseñar porque hay un entorno que no favorece, ¿no? A veces los Ujú, directivos, a veces los padres de familia, ¿no? A veces el sistema social en general no favorece una nueva forma de enseñar. sí, yo creo que está muy normado el cómo pensamos sobre las matemáticas. Pensamos que son de una manera, como mencionaba, lo tenemos que hacer bien, que no podemos cometer errores y a veces tenemos muy arraigado esa forma de concebir a las matemáticas y que se nos olvida, por ejemplo, que los niños tienen diferentes ritmos de aprendizaje, que pues
eso orienta a que no podemos tener recetas para ellos y que las matemáticas necesitan de paciencia y curiosidad. Y eso es lo que debemos cultivar, no solo en la escuela, también en nuestros hogares podemos cultivar la paciencia y la curiosidad. A mí me gusta mucho un mensaje de Marian Mirzakhani, que fue la ganadora de la medalla Fields, que dijo que la belleza de las matemáticas se muestra a sus seguidores más pacientes, porque las matemáticas nada es inmediato. Cuando aprendemos matemáticas o en matemáticas en general, nada se nos da de manera inmediata. Y a veces se nos olvida y queremos que la enseñanza sea inmediata, que aprendamos matemáticas, vemos una clase y que ya lo sepamos hacer. Y no, la misma historia de las matemáticas nos hace ver que fue un proceso que se fue construyendo poco a poco a base de necesidades, ¿no? Mencioné en la conferencia, por ejemplo, nosotros pasamos del álgebra retórica al álgebra simbólica en un buen trayecto hasta que llegó En bien. cientos de años, ¿no? Exactamente, entonces no fue de un momento a otro, no se impuso, por ejemplo, el símbolo, sino que fue un proceso que se fue necesitando y fue una transición que tuvo que ocurrir y que eso nos ha facilitado mucho el trabajo matemático. Así es, bueno, de mi formación también soy historiador, entonces a mí me interesan mucho estas cuestiones porque vas, digamos, ligando la historia propia de la humanidad con la historia del pensamiento matemático y como tú bien lo dices, cuáles fueron las necesidades que fueron generando, por ejemplo, el álgebra, ¿no? Es decir, simbolizar. Hay tres factores que tú decías que son muy importantes, digamos, pensando en el álgebra. Uno es el símbolo y los otros dos es la indeterminancia o lo desconocido y la generalización. Entonces, las temáticas que, por ejemplo, trabajamos en la conferencia son de generalización. Cuando hablamos del término desconocido es cuando preguntamos, bueno, ¿cuál sería la figura o el valor numérico que está en tal posición? Es algo que se desconoce, pero el álgebra adquiere su esplendor cuando lo podemos simbolizar. Que finalmente es imaginación, por ejemplo, digamos, basada en esa proyección, ¿no? Es decir, sí, exactamente, es predecir a partir de valores iniciales cuál sería, que cumplen una regla, cuál sería el valor posterior, ¿no? O un valor muy lejano. Entonces, pues esa capacidad sí, está vinculada con la predicción y que nos permite luego simbolizar. Puede surgir ahí la necesidad, las letras son importantes, es decir, podemos quedarnos solo con la generalización y saber algo que desconocemos sin que lo simbolicemos como tal con una letra, porque podemos simbolizar, los primeros acercamientos con los niños pequeños lo simbolizan con una figura o con un objeto, pero el esplendor viene con las letras. Entonces sí es importante porque nos facilita mucho el trabajo matemático, pero no es algo que se pueda llegar como, no es algo que se impuso, ¿no? La historia nos lo dice, sino es algo que surge como necesidad y este proceso de generalización nos acerca precisamente a esto. Otra anécdota, yo tenía hace muchos años un estudiante que resolvía sistemas de ecuaciones a partir de las relaciones entre cantidades. Cuando hablamos de sistemas de ecuaciones los podemos resolver por métodos, método de sustitución, de igualación, pero él no utilizaba estos métodos. Él usaba las relaciones entre las cantidades. Y alguien podría decir, bueno, es que no sabe matemáticas porque no sabe hacer los procedimientos, ¿no? Si hablamos pues, de una enseñanza típica. Ortodoxia en la enseñanza, exactamente, ¿no? Porque, pues, a final de cuentas, lo que interesa es ver que lo hagan y que lo hagan bien y que utilicen los procedimientos que yo le enseñé a hacer. Pero el chico razonaba matemáticamente de manera perfecta. O sea, eso es lo que queremos también con los estudiantes. Pero necesitaba lo otro también, porque lo otro nos permite potencializar el trabajo matemático y en un futuro cuando trabaje con matemáticas más abstractas es necesario ese uso. Digamos, pensaríamos que el álgebra es el primer paso más sólido para poder trabajar matemáticas superiores por el nivel de abstracción, es decir, cuando se entiende lo que es el símbolo, que también puede funcionar en temas de lenguaje, por supuesto, tú puedes avanzar a otros niveles, ¿no? Si no tienes bien esos cimientos del álgebra, de la simbolización, es más complicado, ¿no?
A mí me gusta mucho el álgebra, pero mi respuesta creo que va a estar pues un poco orientada a partir de ese gusto. No, no podría quizás afirmar universalmente que el álgebra es el eje, pero sí lo es el uso de las letras, porque lo utilizamos en todos, en álgebra, en cálculo, en geometría. A ver, ¿nos puedes explicar más cuando dices el uso de las letras específicamente? Por ¿Qué ejemplo, tenemos que entender? pues que para calcular derivadas tenemos una función y la función está definida en letras, cumplen una relación. Para poder derivarlas hay unas reglas para poder hacer ese proceso, ¿no? Entonces, cuando calculamos áreas, ¿no? Base por altura. Entonces, para designar objetos matemáticos, utilizamos letras. Aunque su significado difiera, utilizamos letras para designar ciertas cualidades, ¿no? En el caso del cuadrado, el lado, el rectángulo, la base, cuál es la altura. En el caso de la derivada o de la integral o de otros conceptos matemáticos más avanzados, pues tenemos ciertas notaciones, ¿no? Las sucesiones, y en todos lados utilizamos letras. Y muchos procesos o mucha actividad matemática manipulamos esas letras. Y en esa manipulación es donde el estudiante pierde sentido, no sabe lo que está haciendo. Intenta memorizar el Digamos, procedimiento. quiere buscar algo concreto. Ajá, exactamente. Intenta memorizar el procedimiento y hacer los ejercicios de manera más o menos correcta, mecánica, pero no sabe exactamente qué está haciendo, o sea, qué cambio sufre la función cuando la A cuadrada derivo, más B cuadrada y qué esas es, cosas. qué es, ¿no? Entonces pienso que el trabajo con el álgebra de manera temprana puede o fomenta pues el valor, el darle sentido al uso de la letra. Y cuando nosotros damos sentido al uso de la letra, ¿por qué tengo que utilizar una letra para designar lo desconocido? Entonces se me abre otro panorama. Vendrán otros retos, pero yo entiendo cuál es su papel, de para qué me sirve. No es nada más porque me dijeron, es que es así y ya. Sí, entonces en ese sentido también se hace muy, muy, muy interesante el concepto de la no seguridad, de la incertidumbre ahí, ¿no? De lo desconocido. Cómo eso también provoca, digamos, cierta ansiedad en el estudiante, de no saber exactamente que A vale 5, y es que no siempre A vale 5, ¿no? Ese concepto también es complicado enseñarlo también, ¿no? Sí, hay muchos como imágenes que muestran, por ejemplo, una maestra y dice que X es igual a 3 y un niño dice, pero es que ayer me dijo que era 5, ¿no? Y ese significado de la letra, de las variables, por ejemplo, aquí Pursini, si no mal recuerdo, trabaja los 3 usos de la variable. A mí me gusta más el de Kucheman, que trabaja el significado de las letras, y que pues este significado de las letras cuando puede tomar pues diferentes, puede ser un número, pero también puede ser una variable o puede ser una incógnita. Entonces ese sentido es lo que proporciona también pues significado a la actividad en matemática, ¿no? Y allí es donde está también el obstáculo. Es bastante complejo pues evidenciar a través de la enseñanza y a través de actividades estos diferentes significados para que el estudiante vaya pues asociando, ¿no? El valor de la literal dependiendo de la situación matemática, ¿no? Por ejemplo, una recta normalmente específica es y igual a 3x más 1, donde 3 es la pendiente, pero si en vez de 3 le ponemos m, él ya no sabe qué es esa m, ¿no? O cómo influye eso en el comportamiento de la recta en el plano. Entonces es muy importante también conocer qué tipo de situaciones podrían acercar al estudiante a que mire esta diversidad de las letras pues en las matemáticas. Claro, eso también pone el reto, digamos, a los buenos profesores de matemáticas, tienen que entender la matemática, que muchas veces no es el caso ideal.
en ese sentido, como tú bien decías también, la investigación da la respuesta para Ujú, muchas dudas del profesor inclusive, ujú, ¿no? Mientras ujú, tú lo decías en la conferencia, mientras el profesor está más cercano a la investigación, va a poder resolver mejor los retos que le plantean ujú. inclusive sus grupos, ¿no? Eso Sí. sí es importante que nos lo explicaras y que dijeras, porque creo que sí, muchas veces los profesores o que ven la investigación como algo aparte, como algo que a lo mejor se tienen que dedicar, pero que a veces no tiene tanta relación con Ujú, su quehacer cotidiano ujú. de la impartición de materias. Lo que pasa es que lo que he advertido es que muchos docentes piensan que en la didáctica como si fuera una receta, Mm. como si el aprendizaje y la enseñanza se pudiera ver a modo de receta y darles, que les pudiera dar la certeza de una forma y la que siempre va a salir bien. Y no es así, nunca va a ser así porque nuestros estudiantes cambian, las generaciones vienen cada vez con diferentes tonalidades y el profesor siempre tiene diferentes retos ante un determinado grupo. Entonces no podemos dar recetas y decir, mira, si haces esto te va a salir bien y tus estudiantes van a aprender. Eso pues no existe. Y la investigación en didáctica de las matemáticas o en matemática educativa, pues lo que viene a dar es esas orientaciones, porque aunque sí se han hecho grupos, se han trabajado con niños muy pequeños, en diferentes niveles educativos, e incluso se han hecho trabajos con profesores, es cierto que en el marco de la investigación, por la forma en la que nosotros publicamos y tenemos que dar evidencia de los resultados, es como en un ambiente controlado. Y eso no sucede en nuestras aulas. Que para muchas materias sucede lo mismo, exactamente. Exactamente, Ujú, entonces eso hace que el profesor piense en esta lejanía que mm, hay de la investigación y la docencia, ¿no? Como que, ay, sí, porque tú tuviste todo controlado y no sé qué, y por acá, pero aquí no sucede lo mismo con los estudiantes. Y es cierto, pero sí podemos, pues, tomar algunas. trasladar, Mm. tomar, adaptar ciertas orientaciones que vienen de la investigación para poder acercar práctica pues, al ideal, ¿no? O a llevar un mejor tratamiento Tú de contabas las una actividades. anécdota ahí que me perdí, ya no supe cómo lo resolviste, pero decías que venías enseñando, digamos, Ujú, en una licenciatura, una ujú, maestría en ujú. matemáticas, y entonces tus grupos, digamos, eran similares, hasta que te encuentras un grupo que de plano solamente monosílabos, ¿no? Sí, no, sí, Sí. no, sí, no, pero ya no me quedó claro qué hiciste entonces ahí en ese momento como para resolver ese reto, Ajá. ¿no? Que es el reto de los maestros. Sí, es que a veces, dependiendo del grupo que te toque, no es lo mismo dar a probabilidad y estadística a estudiantes de psicología Ujú, que darlos a estudiantes de matemáticas, ujú. ¿no? Entonces, los estudiantes de matemáticas suelen ser como muy callados, Reservados. muy reservados, y a veces es muy difícil hacerlos interactuar o que haya ese dinamismo que requiere la clase para intercambiar ideas, ¿no? Suena hasta como karmático, porque yo recuerdo que también cuando yo estudiaba en la facultad, tampoco éramos muy, muy comunicativos, ¿no? Entonces parece como si fuera una cualidad y efectivamente, pues ciertas acciones que haces para romper el hielo, para que haya más intercambio de ideas, que es importante porque cuando somos profesores, la relevancia está en la medida en que el estudiante pueda comunicarte, de generar cierta cercanía y decir, profe, no lo entendí, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y romper pues con ese temor, ¿no? De que ser el único que no lo entiende. Entonces, pues hay que buscar otro tipo de acciones para que se genere ese ambiente que es necesario para propiciar la enseñanza en ese Que sentido. en tu ramo de la matemática hay mucha competitividad. También a veces por eso no se atreven tanto a decir, como lo acabas de decir, no, es que sabe que a lo mejor yo no lo entiendo, ¿no? Y son muy autodidactas a veces, ¿no? Para buscar soluciones. Sí, también eso es una característica que Sí, prefieren buscar como, en vez de evidenciar que ellos sí. no lo comprendieron, mejor luego me dedico
como que lo ven, ajá, como que no ven el error o la equivocación como parte de su aprendizaje y que pueden llegar a ser señalados por esa razón, y lo cual pues creo que es algo que se debe de trabajar desde edades muy tempranas, porque pues los chicos que llegan al bachillerato o a la universidad con ese pensamiento, pues es que Ujú. lo ha cultivado desde muy atrás, ¿no? Así es. Y no, creo que es algo que puede obstaculizar el aprendizaje. Algo que, bueno, no te mandé, no platicamos en las preguntas, pero que se impone por los tiempos actuales. ¿Cuál es tu perspectiva respecto, pues, esta irrupción tremenda del uso de la inteligencia artificial en todos los niveles? Porque ahora sí ya es en todos los niveles, desde primero de primaria o antes inclusive, todos los sectores sociales que tienen acceso a Internet. ¿Y qué es, digamos, qué crees que es lo que va a pasar en ese sentido con, con la enseñanza en la matemática, con el valor mismo de la matemática en la población, cuando de repente, pues sí, ¿no? Cualquier ejercicio, digo, es un cambio histórico bien interesante, Eh, ¿no? Un ejercicio que solamente podían resolver en matemáticas superiores, a lo mejor 100 personas en el mundo, 1000 personas en el mundo, Ya te lo hace la inteligencia, pues ¿no? ahora lo puedes, digamos, en cierto sentido, no sé si utilizar la palabra, pero no me viene a otra, democratizar ese, ¿no? Pensando, digamos, en esa línea de razonamiento que tú vienes planteando, que es el resultado por el resultado, ¿no? Que es el resultado por el resultado, pues sí, ¿no? Y también te puede escribir un poema y te puede escribir una novela en 10 segundos, ¿no? Si pensamos solo en resultados, pero, digamos, siguiendo la línea de razonamiento que tú traías, que no es solo el resultado lo que importa, pensando en esa línea de pensamiento tuya, ¿qué es lo que tendríamos que esperar que sucediera en esta relación matemática, inteligencia artificial y en lo general de la población? Es una situación bastante complicada. Voy a intentar usar algo que pasó similar, no con tanta fuerza ni con tanta magnitud, pero fue el uso de la tecnología, Mm, cuando se dieron tablets a los niños ujú, en primaria. Y yo creo que depende de cómo se use. Por ejemplo, ahora voy a recurrir primero a la tecnología y luego a la inteligencia artificial. Cuando yo uso la tecnología para hacer cosas que yo puedo hacer, entonces pienso que en este momento sí puedo atrofiar ciertas habilidades que yo pueda llegar a tener, porque soy capaz de hacerlo, pero no lo hago. Le pido a las apps o a la tecnología que lo haga. Pero, por ejemplo, si yo tengo una situación más compleja, pensemos en un plano, en una hoja de papel, y trazamos una línea recta, entonces se me forman dos planos. Si pongo otra línea recta, entonces serían cuatro planos. Si pongo tres líneas rectas, son siete planos, intentando que haya el mayor número de mm, regiones. maximizando. Ah, Semiplanos, de regiones, ujú, perdón, sí. ujú, Pero si pienso en cuatro, mm, en cinco, ¿no? Entonces una app, GeoGebra, por ejemplo, me podría ayudar a pensar en las relaciones entre las regiones que se forman en las rectas y no tanto en la dificultad que tengo de dibujarlas y de que dibujarlas bien, o sea, de tener el mayor número de regiones a partir ujú, de las rectas. Entonces me puedo centrar en lo verdaderamente importante, que es el análisis de cómo está la relación de las rectas y las regiones, que en la dificultad de poder dibujarlo. Entonces ahí la tecnología me ayuda a poder conseguir digamos, ahí sí está una avanzando solución. a pasos muy, muy grandes gracias Mm, a toda la cuestión Claro, o sea, porque es tecnológica. difícil imaginarlo y luego es difícil dibujarlo. Lograrlo. Mm, Entonces, la tecnología me ayuda a llevar a cabo mi proceso de razonamiento de una manera más efectiva. Entonces, con la inteligencia artificial pienso que es una situación similar. O sea, ¿para qué uso la inteligencia artificial? Para cuestiones que ya sé hacer o para cuestiones que podría ser capaz de contestar, o la estoy usando para que me resuelva todo y ni siquiera me fijo cómo la resuelve y solo pongo como menciona, respuesta por respuesta, ¿no? Entonces eso puede a cierto punto pues mermar la capacidad de análisis que uno tiene, pero regresamos a lo mismo, depende de cómo se use. Si un estudiante, bueno, no entendió
cómo se desarrolló la clase de matemáticas y le pide a la inteligencia artificial que le ponga ejemplos, que le ponga contraejemplos, que le explique, o no entendí este paso y que le explique por qué que le explique por qué pasó de este paso a este otro paso. Pues es una forma diferente de uso de la inteligencia artificial, ¿no? Pero creo que también depende de, no sé cómo denominarlo, si la actitud o la esencia o la forma de ser de los estudiantes, porque hay estudiantes que seguramente lo harán de esa manera, pero hay otros estudiantes que pues dirán, no, pues es que es más fácil de este lado, ¿no? O sea, ni siquiera me fijo, y luego igual pueden hacer trampa en los Mm. exámenes y aprobar y al finalmente no, pues no saben o no adquieren los conocimientos necesarios y suficientes, ¿no?, para su desempeño profesional. Entonces ahí creo que hay un reto en el que uno como el profesor sí puede considerar la inteligencia artificial para mejorar su práctica, pero sobre todo cómo puede orientar al estudiante para su uso, porque uno puede Ujú, prohibirlo, pero el ujú. estudiante No, de alguna u otra manera se acerca a eso. Naturalmente te lo va a negar, no, no lo uso, ¿no? Pero uno, pues luego se da cuenta, ¿no? En el tipo de respuestas que da, a que veces da. sí, me estaban comentando que ahora también hay una inteligencia artificial humanizadora, ¿no? Precisamente para emular Ujú. ya no el resultado así en bruto, sino cómo puedes parecer humano, ¿no? Ujú. La Ah, inteligencia. sí. Eso también, digamos que, regresando un poco a lo que tú decías, digamos, y pensando en esto de la tecnología, ¿crees que el uso masivo de la calculadora, es decir, que hoy vas a la tiendita y prácticamente ya no nadie sabe qué es 6 por 10 o 6 por 12 o 6 por 9, y entonces, nada, no, espérenme, ¿no? Ujú. ¿Esto tú crees que hizo de alguna forma algún daño en general a la capacidad de razonamiento de la población en general? El hecho de que cada vez menos personas, inclusive, pues puedan hacer los cálculos más sencillos. Yo pienso que sí. Te voy a contar otra anécdota. Una vez cuando fui a la tienda de la esquina, no sé, fueron 74 pesos y de 100 pesos. La persona pues buscó su calculadora, era un Inmediatamente. Sí, jovencito. claro, Yo le claro, claro, calculo que iba como en claro. secundaria, y pues menos de 30 y me dio mi cambio. 26. Ajá. Pero luego otra situación también en las que se quedan así es cuando tú completas el El cambio, o cambio, sea, ¿no? te doy 4 Ujú, ujú. y Sí, me ya, sí, ya. regresas 30 Ya y son se queda como así como que ecuación no me diferencial. estás estafando. Sí. Entonces, creo que sí tuvo alguna incidencia, pero nuevamente voy a llegar a la misma conclusión, que es la forma en la que lo utilizamos. O sea, si le permitimos utilizarlo para esas situaciones que son capaces de hacer, Ujú. pues naturalmente estás pues Atrofiando. atrofiando Digo, ahí sí también hay que sabes, ser como muy claro, ¿no? De repente ciertas habilidades. eufemizamos todo y de repente, pues es que sí, al pan, pan, al vino, vino. Así como tú decías, que no hay que satanizar tampoco la Ujú, memorización, ujú, ¿no? Eso me ujú. gustó mucho, ¿no? Entonces, yo creo que la forma en la que utilizamos o en la que orientamos o permitimos utilizar ciertas herramientas, pues puede provocar eso, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la calculadora se utiliza para todo, hasta para uno más uno, y ya, pues, ya no hay como cierta seguridad en tus habilidades de conteo en ese Que eran, sentido. digamos, tradicionalmente las básicas de Sí, la mayor parte de la población, sí, ¿no? sí. Sí, ese es un problema. Pero bueno, no sé si te gustaría agregar algo, algún mensaje para nuestros estudiantes, para los niños acerca de la matemática, alguna reflexión final, general, que pudiera sobre todo acercarnos más, ¿no? Con más amor, con menos miedo Ujú. y con más curiosidad a las matemáticas. Bueno, yo la recomendación que daría a nuestros jóvenes y a nuestros niños es que efectivamente no piensen en las matemáticas como algo que son para unos cuantos o para aquellos que son más habilidosos, sino que las matemáticas en realidad, como mencioné en otra cuestión, se construyen a partir de la paciencia y de la curiosidad. Y la curiosidad nos da ese sentimiento de motivación y de disfrute
cuando estamos nosotros queriendo descubrir algo sobre alguna cuestión. Entonces, yo les recomendaría que no pierdan la curiosidad y sobre todo que sean muy pacientes. Yo creo que la paciencia es una cualidad que no debemos perder y que debemos cultivar desde muy pequeños porque se nos acostumbra a la inmediatez, Mm. que todo se da de manera inmediata, de manera muy próxima y la vida misma no funciona así y mucho menos las matemáticas. Entonces, pues la paciencia y la curiosidad pues nos van a ayudar a acercarnos de una manera pues, más natural a las matemáticas y que el hecho que no me salga algo no significa que no lo sé, simplemente me va a tomar un poco de más tiempo llegar y no significa nada más que eso. Pues te agradecemos muchísimo esta entrevista. Te suplicaría también, hiciste mención de varios autores Ujú. para que podamos ponerlo en nuestro video, que nos mandes las referencias, Sí, porque mándalo. sí son bien interesantes. Este personaje que mencionaste repetidamente, Caput, Caput. James Caput, eh, un personaje muy interesante y que ha incidido en muchos sistemas de educación en el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, uno de tantos que has mencionado, creo que será muy valioso Ujú. para los estudiantes. Hay que sean curiosos y que tengan paciencia de buscar esas referencias. Buscamos los libros, se los mandamos en PDF Ujú. y bueno, pues de veras, que no sea la primera vez, que sea realmente, ojalá cada año nos visites, ojalá nos regales tus conocimientos, tus investigaciones y que, verdad, hace mucha falta el pensamiento matemático y su desarrollo. No, al muchísimas contrario. gracias a la licenciatura en educación primaria, a su directora Suemi, a la doctora Ale Nieves, por facilitarnos esta entrevista y pues que la disfruten nuestros amigos en los medios. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes.